Amigos, bienvenidos una vez más a la Iglesia Bautista de Pontevedra. En el día de hoy les invitamos a seguir ese precioso y edificante mensaje de la palabra de Dios. Recuerda, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Iglesia Bautista de Pontevedra. Dios les bendiga en esta mañana. Este estudio está especialmente preparado, orado para usted. Mi intención no es juzgarte, mamá. Mi intención no es condenarte. Mi intención tampoco es criticarte. Porque para el Día del Padre también hacemos algo en donde miramos la figura de lo que es la mamá. No me diga que esta mañana no se acordó de su mamá. Aquellos que ya, por así decirlo, vieron partir a su mamá. Aquellos que ya no cuentan con la presencia de su mamá, aquellas que ya el Señor se la llevó en un momento específico, no podemos evitar recordar a nuestra mamá. Porque la figura de la mamá en la Biblia juega un papel clave y fundamental. Lamentablemente, el movimiento machista ha hecho que el papel de la mujer o de la mamá sea denigrado y sea despreciado. Muchas mujeres dicen, no, yo prefiero ser profesional que mamá. Está bien, es su decisión. Pero está el movimiento feminista en donde dice también, está bien, yo soy mujer, yo tengo que hacer mi vida. Está muy bien. Pero en la Biblia encontramos la figura de lo que es la mamá, como también encontramos la figura de lo que es el papá. Y si a usted Dios le ha dado la oportunidad de ser mamá, queremos pensar en esta mañana y vaya en su Biblia a Mateo capítulo 15. Hoy vamos a dejar el Sermón del Monte y el próximo domingo también. Vamos a leer Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Y vamos a orar, como les digo. Y la idea no es darle palo a las mamás. No es la idea. Ya la mamá le da palo a uno. Es inevitable recordar la mamá que cada uno tuvo. Es especial, es diferente. Algunos quizás me dicen, pastor, yo ni siquiera conocí a mi mamá. O quizás algunos dicen, yo no la alcancé a disfrutar, el Señor la llevó mucho tiempo antes. O algunos dicen, no, yo todavía la tengo con nosotros. O algunos dirán, no, mi mamá fue muy dura, muy estricta, me dio palo por la cabeza. Si yo tuviera que definir a mi mamá con una palabra es la ley. La ley. En amor, la ley en amor. Era ley, pero era amor. Yo les he contado la cantidad de escobas, cucharas de cocina, cordones, correa, lo que fuera. Lo importante era corregir y, como ella decía con mucho amor, al caballo de hijo que tenía. En Chile se usa la figura del caballo para decirle a un joven que no entiende, que no razona, que es desbocado, que corre y hace las de él. Mi mamá decía, bueno, si tú eres un caballo, yo me voy a poner aquí para darte. Y mi mamá era pequeñita, mi hermano, no me llegaba ni aquí. Pero en su afán de corregir, ella usaba los métodos siempre necesarios. Siempre recuerdo, ¿usted hizo pasar vergüenza a su mamá? Claro que sí. En el colegio donde yo estudié, antes de ir al pasaje bíblico, el colegio donde yo estudiaba siempre ocupaba los primeros lugares. No en las notas, sino donde me tocaba sentarme. Quiero aclarar. Y en una oportunidad en ese colegio estudiábamos puros hombres, eran unos vándalos, porque éramos unos vándalos realmente. Ya nuestro juego preferido era agarrar el bolso de la maestra y tirarlo a la caneca de la basura. El que apuntaba adentro ganaba. Pero teníamos un compañero que se sentaba en las primeras filas llamado René. Todo el mundo le pegaba a René. Todo el mundo le pegaba a René. Pasa ese compañero que está así, pobrecito. Y uno pasa por el lado y ¡bum! Y había un compañero mío que le decíamos Satanás, le decíamos así, ese era su apodo. Pastor, ¿dónde usted estudió en la correccional? No. Y esa mañana ese muchacho pasó 3 veces y ¡bum! Por la cabeza. Y yo el último pasé por el lado de él y ¡bum! Otra vez. Pero fue distinto porque fue con amor. ¡Bum! Y ese muchacho se fue a su casa, ¿ya? Y ese muchacho, debido al último golpe que yo le di, la mamá lo tuvo que llevar al hospital por una crisis nerviosa que tuvo, algo le pasó. Por supuesto, yo ni supe de eso, ¿ya? La otra semana fue la reunión de apoderados, que se llama la reunión de papás y mamás.
Entonces mi mamá fue y antes de irse me dijo, no te olvides, si te va mal en la nota, espérame que yo vuelva. Y yo más o menos tenía buenas notas, ¿ya? Era medio comunista, mitad rojo, mitad azul. En Chile se diferencia las notas rojas, las malas, las notas azules, las buenas. De 1 a 3,9 es malo, de 4 a 7 son las buenas. Yo era cuatrero, de los 4. Ya 4 para mí era de 3,9 rojo. Para ser más corto, llegó mi mamá a la reunión, recibió su libreta de notas y dijo, no está tan mal este caballo, va más o menos bien. Y al final, la mamá de este señor, René Anguita, la mamá dice, yo quiero avisar a todas las mamás y papás que están acá presentes que yo voy a retirar a mi hijo del colegio. Porque todo el mundo le pega, todos abusan de él, todos lo golpean, lo maltratan. Y dice esta señora, a pesar de que lo puse en una escuela de karate para que se defendiera, le dan palo por la cabeza igual, así que yo lo retiro. Y mi mamá, en un acto de irresponsabilidad, en un acto de inconsciencia, se para y dice, yo creo que esos estudiantes que golpean a sus hijos deben ser expulsados del colegio. Fue muy irresponsable mi mamá. Y la señora le dice, señora, tiene toda la razón, su hijo es uno de los que más le pega. Mi mamá me contaba, después que me dio palo por la cabeza, me contaba que cuando se iba sentando, su cara era roja y ella decía, trágame tierra, trágame tierra. Y ella decía, Dios mío, si lo pudiera tener en mis manos en esos momentos. Y ella me contaba después, y se reía, a los años después no reía, que todo el trayecto en buseta a la casa iba tomada del pasamano y le hacía así, Y que apenas entró a la casa, se fue directo, hermanos queridos, esto lo planeó durante el trayecto, se fue directo, agarró el palo de escoba, lo puso ahí, como yo era un poco más grande, me sentó en una esquina, puso una mesa y me arrinconó y puso el pie aquí en la mesa. Y yo decía, qué raro, no las paré. Ahí fui bobo, no las paré. Y me dice, están bien las notas, te felicito. Ay, qué bueno, dije yo, ¿y por qué me pusiste acá? Y saca de atrás el palo de la escoba. Y me dice, por lo que le hiciste a tu compañero y por la vergüenza que me hiciste pasar, ¡bum, bum, bum! Por la cabeza. Esa fue la vergüenza más grande que yo le hice pasar a mi madre y siempre se acuerda. En esta mañana tenemos el relato bíblico en Mateo capítulo 15 y vamos a comenzar a leerlo. Dice la Biblia, versículo 21, lo voy a leer yo para ganar tiempo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ¿qué dice la mujer? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, ¿qué le decían? Pues da voces tras de nosotros. Está molestando a esa mujer. Los discípulos le dicen a Jesús, despídela. La palabra despídela es échala literalmente. Porque nos está molestando mucho, decían los discípulos. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, ¿qué le dijo esta mujer? Socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí señor, pero los perrillos, aún los perrillos, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, ¿qué le dice? Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre, gracias porque vamos a pensar en tu palabra. Gracias por cada mamá presente aquí. Tú la creaste. Gracias por cada mujer que tú creaste. Señor, aunque algunas no tienen la oportunidad de ser mamás, siguen siendo unas mujeres para tu honra y tu gloria y unas mujeres, Señor, que tú has permitido en esta vida. Gracias por cada mujer presente aquí en esta mañana y permítenos disfrutar de un tiempo con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. En estos minutos vamos a hablar de una mamá perseverante. ¿En quién? Si fuera el título una mamá perseverante, estaría bien dentro de todo. Porque es una mamá que persevera. La diferencia de este relato bíblico y la diferencia de lo que hemos leído es que esta mamá fue ¿qué cosa? Una mamá perseverante ¿en quién? En Jesús. Ese es el que hace la
Diferencia. Ese es el que hace la obra y eso es lo diferente de lo que vamos a ver en esta mañana. Ante todo, el saludo de esta pequeñita para decir, mamá, gracias. ¿Ya? Yo era así más o menos parecido cuando pequeñito, pero esta es una niña. Después el cloro me echó a perder un poco. En este relato bíblico que hemos leído tenemos tres personajes centrales de esta historia. Tenemos, ¿qué cosa? Una mamá. Tenemos una mamá. También tenemos una hija. Pero el personaje central, ¿quién es? Es Jesucristo. El personaje central es Jesucristo. De este relato que hemos leído. Y este relato nos da el siguiente detalle que es muy importante. Dice el autor del libro de Marcos, saliendo Jesús de allí, dice la Biblia que se fue a la región ¿de dónde? De Tiro y de Sidón. Ahora, cuando usted busca la región de Tiro y de Sidón, en este mapa que tenemos aquí, va a encontrar que esta es la zona de la Galilea donde Jesús se movía. Pero Jesús en este momento, dice la Biblia, que sale más allá de las fronteras de este lugar llamado Capernaum o Galilea. Y se dirige a la región de Fenicia y llega hasta la región de Tiro, a ese lugar. Jesús sale de su lugar típico de ministerio y se dirige a ese lugar. Y la Biblia dice se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ahora, ¿qué tenía de característico esta región? Era una región totalmente pagana e idólatra. Era una región abiertamente que desconocía lo que era al Dios de la Biblia. Ahora, una región pagana e idólatra, una religión que no conocía a Dios. Era sobre todo una región también muy encauzada en lo que es el ocultismo, en lo que es la brujería. Era una región abiertamente alejada de las cosas de Dios. Y al parecer, los estudiosos bíblicos concuerdan que es la única vez que Jesús sale de esta zona y se dirige hacia Tiro y hacia Sidón. Ahora, muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué se dirigió a ese lugar? ¿Qué tenía que ir a hacer allá? Bueno, la Biblia dice en Mateo 15, del 1 al 3, al parecer, que Jesús se dirige a esa zona porque tuvo una nueva pelea con los fariseos. Una nueva discusión con los fariseos. Y en Mateo 15 usted lo encuentra ahí, en donde los fariseos lo critican y le dan palo a Jesús porque sus discípulos hacían algo que ellos no creían que era correcto. Algunos dicen, Jesús salió de esa zona para descansar un poco, para evitar tanta peleadera y porque no era su momento, no era su lugar para descansar en ese momento. Ahora, dice la Biblia que Jesús sale de ese lugar. Ahora, cuando Jesús llega a ese lugar, se encuentra, la Biblia nos dice que una mujer viene al encuentro de él. Una mujer viene al encuentro de él. Jesús ya atraviesa, llega a esa ciudad de Tiro y una mujer viene a su encuentro. Dice el versículo, y he aquí, da el detalle, una mujer, ¿qué cosa? Cananea. Al decir cananea, era una mujer que no era del pueblo de Israel, era de Canaán, uno de los enemigos más grandes, acérrimos de Israel. Y esta mujer viene corriendo hacia Jesús, viene hacia él. ¿Cómo se enteró que iba? No sabemos. Quizás los discípulos y el tumulto que se iba haciendo, porque la fama de Jesús ya había traspasado fronteras. Esta mujer cananea dice que había salido de aquella región. ¿Qué es lo que hacía esta mujer? ¿Qué dice el versículo? Clamaba. Ahora, la palabra clamaba y era que esta mujer no solamente clamaba, sino que literalmente gritaba. Esta mujer gritaba. No gritaba por un partido político, no gritaba por algo, gritaba simplemente porque quería hacerse oír por aquel que había llegado a esa zona y ese personaje era Jesús. La Biblia dice que esta mujer clamaba, gritaba. ¿Y qué era lo que decía? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces tenemos una mamá necesitada. Una mamá que tenía una necesidad. Y la Biblia no nos dice algunos detalles. Ejemplo, ¿sabemos el nombre de ella?
No sabemos el nombre de ella. Sí sabemos que era, ¿qué cosa? Gentil, o era cananea. Al decir gentil no es que era amable, sino que no pertenecía al pueblo de Israel. No sabemos su situación familiar, simplemente no sabemos si estaba casada, o tuvo esa hija, o el marido la abandonó, o el marido la dejó por otra, o era madre soltera. No sabemos, simplemente sabemos que era una mamá y que vivía en una región muy pagana, muy idólatra. Y esta mujer, ¿qué cosa? Tenía una hija. No sabemos el nombre de la hija tampoco, pero sí lo que el detalle bíblico nos da es que esta mujer vino a Jesús, esta mamá vino a Jesús con una necesidad muy grande, con una tristeza muy grande, con un dolor muy grande. Ella tenía una hija, pero esta hija tenía una grave situación espiritual en su vida. No vino esta mujer pidiendo, Jesús, necesito plata. No vino a pedir Jesús por plata. No vino Jesús, necesito una casa, o devuélveme a mi marido, o devuélveme a aquel hombre que me dejó embarazada y se fue, desapareció. No vino a decir eso. Y el relato bíblico nos dice que esta mamá vino a Jesús porque estaba realmente, ¿cómo estaba? Desesperada. Era una mamá desesperada. Como muchas mamás pueden estar hoy en día sentadas aquí en esta mañana. Una desesperación. Como mamás están desesperadas. Ya no saben qué hacer con la situación de su hijo o de su hija en esos momentos. Y la Biblia dice que esta mamá estaba desesperada por la situación espiritual de su hija. Quizás usted en esta mañana es una mamá que está acá y también está desesperada. Dice, ya no doy más con este chino, con esta china, ya no sé qué hacer, me vuelve loca, ya no sé qué es lo que tengo que hacer, ya no sé qué es lo que voy a hacer. Y quizás usted es esa mamá, o quizás usted es una mamá desesperada no por el hijo o la hija, sino por el marido. Muchas mujeres dicen, pastor, yo tengo 3 hijos. Y uno mira y dice, pero que yo sepa, tienes 2 y tu marido. Bueno, él es el tercero. Porque a veces los maridos nos comportamos como hijos. Damos más problemas que asumimos la responsabilidad. Ese es un palo para nosotros. Ahora, esta mamá, desesperada por esta situación, va a decir una frase que dice mucho. Y nosotros tenemos que entender esto. Ella dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija. ¿Dice así? No dice así. Véalo con sus ojos. Dice, ten misericordia de mi hija. ¿Dice así? ¿Por qué la mamá dice, ten misericordia de mí? Porque el sufrimiento de su hija era, ¿qué cosa? El sufrimiento de ella. Lo que le pasaba a su hija era como que le estuviera pasando a ella. Y eso habla de una identificación que hay entre mamá e hija o hijo. No dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. Dice, ten misericordia de mí, porque la mamá sentía el dolor de su hija como si fuera... Hermanos, hermanas queridas mamás que están acá presentes, jamás un padre podrá sentir lo que siente una madre. Se lo voy a volver a repetir. Jamás un padre sentirá lo que siente una madre hacia sus hijos, porque ellas lo cargaron. Cargaron acá durante 9 meses a esa criatura que Dios les permitió vivir. Entonces, el amor de una madre hacia un hijo, hacia una hija, excede, va mucho más allá. Queridos hijos que están acá, y que quizás ya estás cansado de la cantaleta o del regaño de tu mamá o de ese tipo de cosas, jamás entenderás el amor de una madre. Porque nunca lo serás quizás. Y el día que seas mamá, querida hija, entenderás. Esta mamá sufría como si sufriera ella misma lo que su hija estaba sucediendo. Y aquí nos da otra lección más, queridas mamás. Cuando usted se convierte en mamá, su prioridad son sus hijos. Primero Dios, su esposo,
y sus hijos en cuanto a qué, en cuanto a usted. Yo escucho muchas mujeres que dicen, yo ya soy mamá, pero yo quiero hacer mi vida. Yo tengo derecho a hacer mi vida. Eso tendría que haberlo pensado antes de ser mamá. Cuando usted recibe esa criatura, ella o él pasa a ser más importante que usted, que su vida. O sea, yo no puedo realizar mi vida. Claro que lo puede hacer, con sacrificio, con esfuerzo, con dedicación, con disciplina. Pero la prioridad es esa, bebé. Por eso esta mamá dice, Jesús, ten misericordia de mí. Porque era su hija. Queridas mamás, después de Dios, después de su esposo, su prioridad es sus hijos. Eso es lo que encuentro yo en esta mujer. Y ella viene a Jesús. Y la situación de su hija era ¿qué cosa? Parte de su vida. Muchas veces, muchas más, no, yo no sé qué hacer con este chino, ya no vamos más, ya no sé qué más. Bueno, aquí tiene una mujer desesperada, tiene una mamá desesperada que ya no sabe qué hacer. Y muchas veces quizás a usted le dijeron, dígame que no, yo no sé qué voy a hacer contigo. Típica frase de mamá, ¿no? Yo no sé qué voy a hacer contigo. Ya no sé qué voy a hacer contigo. Esta mamá ya no sabía qué hacer con su hija porque el problema que ella tenía era un problema netamente espiritual. Quizás fue una mala mamá al no percatarse cómo su hija procedió a estar atormentada por un demonio. Quizás su misma mamá la llevó a lugares donde no tendría que haberla llevado. No lo sabemos eso. ¿Sabemos la información de cómo esta niña llegó a ser atormentada por un demonio? Lo que sí sabemos que era, dentro de todo, era lo lógico, debido a que la zona en que ellos vivían, no, pues no lo aprieto más. La zona que ellos vivían era una zona netamente pagana y gentil. Iba a mostrar el mapa otra vez, pero no importa. Pasamos. Vamos. Una mamá con una tremenda necesidad. Una mamá con una fe, ¿qué cosa? Genuina. Viene al encuentro del único que podía dar, ¿qué cosa? Al drama de su vida. Una mamá con una tremenda necesidad, pero con una fe genuina, verdadera, viene al encuentro del único que podía dar, ¿qué cosa? Una solución al drama de su vida. Va al pastor esta mamá. ¿Va al pastor? ¿Va a los líderes de esa zona? Va al único que podía y puede dar una solución en la vida de su hijo. Queridas mamás, partamos por una base. La necesidad más grande que tiene su hijo es una necesidad espiritual. Se lo voy a volver a repetir. La necesidad más grande que tiene su hijo, su hija, es una necesidad espiritual. De ahí parte todo. Podemos darle toda lo material y la plata que necesite. Podemos darle todos los lujos que necesite. Podemos darle todos los regalos y juguetes que ellos necesitan, pero si usted no le da a Jesús, no le da nada. Porque el problema de su hijo está aquí en el fondo de su corazón, que es Jesucristo. El día que yo le dije a mi mamá, mamá, quiero ir a estudiarme al Instituto Bíblico para ser un pastor, un misionero, mi mamá se sentó y se rió. Dice, ¿qué? ¿Estás en serio? Me dice, ¿tú? Sí, mamá, yo quiero, Dios ha hablado a mi vida, yo quiero. Y mi hija me dice, bueno, toca, será. Y el día que ella se fue a vivir a Australia, es muy larga la historia, después cuando vino a Chile, yo ya era un misionero. Y cuando por primera vez me vio predicar, ¿ese eres tú?, me decía. El caballo que yo conocí, ahora se para a predicar la palabra. El caballo que era yo, un día tuvo que pararse frente a Jesucristo y reconocer su pecado y su condición pecaminosa. Y el Espíritu Santo vino a morar a mi corazón. Y Él comenzó la transformación de mi vida. No fueron los estudios que tuve. No fueron las amistades que tuve. No fueron quizás los palos por la cabeza, que sí ayudaron, pero refrenaban exteriormente. Los palos que mi mamá me daba por la cabeza actuaban exteriormente. Si usted me toca por acá, yo tengo un chichón todavía. Pero esos palos no podían llegar ¿dónde?
al pecado, a mi corazón, hasta que llegó Jesucristo, el Espíritu Santo, y comenzó esta transformación en mi vida. Si usted no le da a su hijo, querida mamá, no le proporciona a Jesucristo la vida espiritual, por más que lo grite, lo cantaletee, le dé palo por la cabeza, no conseguirá absolutamente nada. Sigamos, ya vamos terminando. Esta mamá, para ir a Jesús, tuvo ciertas barreras que ella tuvo que cruzar. Por eso se llama una mamá perseverante. ¿En quién? En Jesús. Porque esta mamá fue corriendo donde Jesús, pero no fue fácil. No es que inmediatamente, ya ven, todo está solucionado. No, porque esta mamá tuvo que pasar ciertas barreras. Y es ahí por eso que se llama una mamá perseverante. Hay mamás que oran por sus hijos, un día, 2 días, o cuando sucede el problema, pero después que se abuenan ya dejaron de orar. Una mamá, dejan de leer la Escritura, dejan de venir a la iglesia, dejan de ser un ejemplo para sus hijos. No, es que no, yo no veo cambio. Hermano querido, estamos hablando de seres humanos. No estamos hablando de una banca que usted puede mover como... Su hijo tiene intelecto y tiene emociones y es un pecador perdido, a lo menos que venga Cristo. Muchas mamás dicen, pastor, mi hijo no quiere venir a la iglesia. Claro que no quiere venir. Si no va a venir corriendo, encantado. Si no tiene a Cristo en su vida, no hay fruto en su vida, no va a querer venir. Sea sincero, ni usted a veces quiere venir. ¿O no? No me va a decir que esos días de lluvia o frío no le gustaría quedarse en camita. Pero esta mamá tiene que cruzar estas barreras rápidamente. Versículo 23. Pero Jesús, ¿qué hizo? No le respondió palabra. Oye, mira, ahí viene Jesús, anda, Él te va a solucionar. Jesús, ayúdame. Y Jesús siguió caminando. Siguió como si nada del mundo hubiera pasado. Uy, qué grosero. Uy, qué no, usted tiene que entender el contexto y tiene que entender la situación que se estaba viviendo en esos momentos. Y así pasa con muchas mamás. Señor, te pido por mi hijo. Amén, listo. ¿Cuántas veces has orado por tu hijo? No, la otra semana, una. Fui muy fiel una. La vida de oración de una mamá es clave por sus hijos. Señor, haz tu perfecta voluntad en la vida de mi hijo. Obra en su corazón. Pero eso hay que tener perseverancia y disciplina. No es a la primera, no es algo instantáneo. Como les digo, que mi mamá, si estuviera hoy viva, viera que su hijo es un pastor de una iglesia, diría, I can't believe it, diría. No lo puedo creer. Pero ella fue la que más insistió para que este caballo fuera a la iglesia. Anda a la iglesia. Ya, mamá, córtala. Anda a la iglesia. Mientras vivas en esta casa, ayúdeme. Se hace lo que yo digo. Y si no te gusta, ahí está la puerta, out. Vaya, busque. Pero esta mamá encontró la primera barrera que tuvo que cruzar, que fue el silencio de Jesús. Quizás Dios está en silencio en cuanto al tema de su hijo, de sus hijos. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, ¿qué le dijeron los discípulos? Despídela, pues la voz es tras nosotros. O sea, ahora la segunda barrera fueron los discípulos. Oye, Jesús, dile a esa señora que la corte, más cansona. No, ya échala, despídela. Ya dan 2 barreras. Con la primera yo creo que me hubiera desanimado. Si Jesús no me da, no, ya no sigo, total, Él no me responde. No, había una razón. Si más encima hay personas que dicen, no, ya no lo lleven más a la iglesia, no ores más por él, no seas cantaletera, ya déjala tranquila. Quizás muchas mamás escuchan eso y abandonan esa prioridad que es eso. O en tercer caso, ya, ¿sabe qué? Haga lo que quiera. Hay muchas mamás que dicen, dentro del hogar, ya haga lo que quiera. Y dejan que su hijo haga lo que quiera. Su hijo puede hacer lo que quiera, pero no en su casa, porque es su casa. Y si usted agrada a Dios y quiere amar a Dios y obedecer su palabra, usted pondrá límites. Muchas mamás se asustan, es el Día de la Madre, después le daremos palo al Día del Padre, cuando el hijo amenaza, me voy. ¡Ay, qué va a hacer! El niño quiere irse. La niña dijo que se iba, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Hermano, si se quiere ir, que se vaya. Si es mayor de edad. Mi mamá me dijo a mí, si se quiere ir, váyase, esto no es un hotel. Mi mamá me las cantó y me dijo, si no le gusta, ahí está la puerta.
Y yo les he contado a ustedes que agarré el bolso y le dije, me voy. Y mamá me dice, déjame el bolso porque es mío. Déjame esas camisetas porque yo te las compré con tu papá. Y esos tenis que llevas te los compré yo. Y ese jean te lo compré yo. Si te quieres ir, ándate, pero ándate sin nada porque nada es tuyo. Y me dijo una vez, hasta el pellejo es mío porque lo tuve aquí adentro. No, mamá, si era una broma, yo no me voy. Si es una broma, no. ¿A dónde iba a ir si tenía casa, comida, me limpiaban la ropa, todo? No tenía internet en ese tiempo, pero tenía todo. Y el día que llegué de mi primer trabajo, con mi primer sueldo, venía más contento con mi primer sueldo, tremendo. Y mi mamá dijo, venga para acá, sentémonos acá. Usted aquí en esta casa vive, no paga arriendo, es hijo, yo le lavo la comida, le lavo la ropa, le doy comida, le plancho. Y como usted trabaja, yo a veces le hago su cuartito limpieza, así que del 100% de su sueldo, el 30% es para la casa. No, pero ¿cómo así? Sí, el que está... ¿No le gusta? Como el fiscal, metí la mano al bolsillo y con el dolor de mi corazón... Hijos, cuando uno trabaja y empieza a ganar su propio sueldo, entiende lo que cuesta la plata y lo que cuesta pedirla. ¿Cómo valoré a mi papá y mi mamá cuando yo pedía y después gané mi primer sueldo? Ahí sí que, ay, cómo duele. Tome, mamá. Las cosas claritas, siempre claritas, me las cantó como son. ¿Quiere irse? Váyase. Y mucha mamá, ay, se va a ir la niña, se va a ir el niño. ¿Dónde va a encontrar un lugar mejor que su casa? Y afuera se aprende. Ahora, tercera barrera. Él respondiendo, Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas ¿de dónde? Listo. Tercer barrera que esta mamá cruza. Jesús le dice, ¿sabes qué? Primero está mi pueblo, que es el pueblo de Israel. Dentro del plan de Dios, primero está las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús le dice, primero no, tú segunda. Espérate primero. Luego, versículo 25, entonces ella, que podría haberse desanimado esta mamá, ¿qué hace? Se postra ante él diciendo, ¿qué le dice? Las tres barreras, y viene otra, ella se las saltó porque quería llegar donde Jesús fuera como fuera. ¿Y qué hace esa mamá? ¿Qué hace esa mamá? Se postra. ¿Cuándo fue la última vez que como mamá se humilló y se postró delante del Señor para rogar por la vida de sus hijos? Si no lo ha hecho nunca, quiero decir que sus hijas o sus hijos, entonces no juegan un papel tan importante en su vida. Estamos hablando de la vida de sus hijos. ¿Y qué dice? ¿Qué grita la mujer? La palabra Señor es la palabra kurios, que es la palabra dueño y amo de todo. ¿Sabe lo que le está diciendo? Tú que eres dueño de la vida de mi hijo, ayúdame. Tú que eres dueño de la vida de mi hija, ayúdame. ¿Usted cree que sus hijos son suyos? No, son de Jesús. Son prestados por un tiempo. Y luego, vamos terminando, vamos a la cuarta barrera. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a ¿quién? Suena hasta humillante. Porque Jesús lo que le está diciendo a esta mujer es que ella es un perrillo. Ella es un perrillo. Nosotros somos perrillos. La palabra perrillo es la idea de la palabra mascota. ¿Quiénes son los hijos? El pueblo de Israel. Y él le dice, primero están los hijos de Israel, que es mi pueblo, ¿ya? Que yo lo creé, yo lo fundé para mi honra y mi gloria, pero luego vienen los perrillos, luego vienen ustedes. Con esta ya yo tiro la esponja, yo digo, ¿saben qué? No, que iré a un curandero, iré a un lugar, iré a otro lugar, iré a buscar otra luz. Con eso, es la cuarta barrera que esta mamá tiene que saltar. Y con esta respuesta ya, ¿sabe usted cómo le llaman los judíos a nosotros los gentiles? ¿Saben cómo nos llaman en forma despreciativa? Perros. Entonces a Jesús no quiere decirle perro, porque sonaría muy fuerte, sonaría muy despreciativo a esta mamá. Jesús le dice perrillo, le dice mascotita.
Perritos chiquititos, chiquititos, de esos que son así que uno casi los pisa y no se da cuenta. Hace poco estábamos en un lugar y me salió un perro y yo escuchaba, lo trataba de ubicar. ¿Dónde estará? Y miré para abajo, era una cosita así. Yo le hacía así y volaba. Ahora, aquí viene ella saltándose la cuarta barrera. ¿Por qué se salta estas 4 barreras? ¿Por qué deja que le hablen así? ¿Por qué ignora el silencio de Jesús? ¿Por qué deja que sus discípulos le digan, sabe qué, córtele, esa señora está loca, échela? ¿Por qué hace todo eso? Porque la prioridad es la vida de su hija, no ella. Pero sí, Señor, le dice ella, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Sí, curios, sí, dueño de todo. Pero aún los perrillos, o sea, nosotros, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, Jesús, tu misericordia es tan grande que aún nosotros que somos perrillos podemos apropiarnos de esa misericordia. Eso es lo que ella le está diciendo. ¿Sabes qué? Tu misericordia, tu gracia es tan grande, tan abundante que aún mi perrillo, yo chiquitito así, insignificante, puedo agarrar eso para mi vida. Y dice la Biblia que Jesús le dice, grande es tu fe. Y aquí viene un gran error que cometen muchas iglesias, en donde le dicen a usted, grande es tu fe. Ah, mi fe. Qué grande es la fe que yo tengo. Y se centran en mi fe. No, aquí no es mi fe. Es donde yo pongo mi fe. Es la diferencia. ¿Dónde ella puso su fe? En Jesucristo. Porque si la hubiera puesto en ella, ¿para qué voy a Jesús? La fe de ella es grande porque como mamá sabe que Jesús es el único que puede transformar y cambiar el corazón de sus hijos. Por eso ella se postra, por eso ella ora, por eso ella clama, por eso ella suplica, por eso ella se identifica con el dolor de su hija. Y Jesús le dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Un detallito y termino. Qué extraordinario que Jesús le dice a una mujer gentil, a una mujer pagana, le dice, grande es tu fe. Y a muchos de los judíos en Israel que se supone que lo conocían como Mesías, que ya sabían quién era, a muchos no les dijo, grande es tu fe, sino que al contrario les dijo, qué poca tu fe. Querida mamá, vamos terminando así. Primero, una mujer que Dios le había dado el privilegio de ser, ¿ha dado gracias a Dios por el privilegio de ser mamá? ¿Reconoce que Él fue? 2, una mamá con una gran necesidad. Tercero, una mamá que fue en busca del único que podía, ¿qué cosa? Ayudarle. Una mamá que sufría por la situación de su hija, pero finalmente una mamá que perseveró para llegar a Jesús y la solución de su problema. Una mamá que tenía toda su confianza puesta en Jesús. Una mamá que fue alabada por Jesús y finalmente una mamá que vio a su hija sanada por el poder de Jesús. Queridas mamás, feliz día. Este es un regalo para ustedes. No, pues pastor, con ese regalo vamos a orar y terminamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre de Jesús, por los méritos de Él, venimos ante ti en esta mañana. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto, que vino a este mundo por amor a nosotros. Gracias, Señor, por este encuentro con esta mamá, que tenía una gran necesidad, la vida espiritual de su hija. Y ella cruzó todas las barreras que se le fueron poniendo. Porque lo más importante era su hija. La vida espiritual de su hija, de su hijo. Esa era su prioridad. Señor, yo oro por estas mamás que están acá. Que tú les bendigas, les des sabiduría, les des gracia. Que no se desanimen, que no se sientan culpables, sino que al contrario vayan donde Jesús y perseveren en Él. Pongan su confianza en Él
para que Él trate el problema que su hijo o su hija tiene, que es un problema espiritual. Y a los hijos que están acá, si no estás respetando ni honrando a tu mamá ni a tu papá, qué pena que te diré lo siguiente con mucho amor y respeto. Un día te las verás con Jesucristo. Porque Jesucristo te pide, honra a tu padre y a tu madre, hónrala. Si no lo haces, un día te verás frente a frente con Él, porque Él es el que te lo está pidiendo. Gracias, Padre, con este tiempo, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos que este mensaje haya sido de gran edificación para su vida. No olvide visitarnos en nuestro sitio web www.bogotabautista.com